Corazones en estos momentos. Creemos que tu palabra es viva, es eficaz. Padre, necesitamos tu palabra, necesitamos oírla. Te rogamos que en esta hora podamos tener un corazón listo, dispuesto para oír tu voz. Rogamos que el Espíritu Santo, Señor, nos convenza de pecado, de justicia, de juicio. Ayúdanos, Señor, a entender la esperanza que tenemos en la obra de Cristo, en medio de las batallas, en medio de la batalla espiritual en la que nos encontramos, y que tu palabra nos dice, nos enseña y nos da la senda por la que debemos andar. Guíanos, Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Los cristianos estamos en guerra espiritual. Estamos la semana pasada hablando de esto. Veíamos que tenemos un enemigo real en la batalla, dice la Biblia, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, hermanos, debemos entender que tenemos un gran enemigo, como vimos, en gran manera poderoso, un enemigo en gran manera malvado, tan malvado, mucho más allá de lo que podemos imaginar. Un enemigo malvado, un enemigo astuto en gran manera. Ahí dice que no debemos ignorar sus artimañas. Es un enemigo que nos acecha. Es un enemigo que nos investiga. Y la Biblia nos exhorta a no descuidar el velar, el orar. Tenemos que estar pendientes, hermanos, de que nuestra lucha no es contra carne y sangre, no es contra gente. Muchas veces hacemos de nuestros propios hermanos en Cristo nuestros enemigos solamente porque te vio mal, o porque no te saludó, porque no te invitó a su fiesta de graduación o algo así. Ya lo tienes como tu enemigo porque discutió contigo, porque no estuvo de acuerdo en algo. Ya lo tienes como tu enemigo, y hermanos, no son. La iglesia no es nosotros no somos los enemigos. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, contra huestes de maldad, dice la Biblia. Veíamos también que Dios no nos ha dejado solo. Tenemos que el recurso divino de su poder para vivir en victoria. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza. Analizamos un poquito acerca de ese poder que dice la Biblia, como Pablo lo llamó, para que ese poder súper eminente, un gran poder, el que levantó a Cristo de entre los muertos, es el poder que tenemos disponible para enfrentarnos al enemigo en esta batalla espiritual. Veíamos también que Dios nos ha dado una armadura divina para enfrentar la batalla. Empezamos a ver nada más un poquito acerca de esto, y vamos a ver otro poquito acerca de este punto de la armadura espiritual que tenemos. Dice, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vamos a abrir otra vez nuestras Biblias en Efesios capítulo 6. Vamos a leer otra vez a partir del versículo 10. Vamos a leer hasta el 18. Hoy solamente vamos a estudiar el versículo 13, pero vamos a leer del 10 hasta el 18. Efesios capítulo 6, del 10 hasta el 18, dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, o sea, ya que tenemos esta lucha que nos está describiendo, por tanto, tomad toda la armadura de Dios,
para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, que es con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica del Espíritu, y velando en ello, por toda perseverancia y súplica por todos los santos. Versículo 13. Vamos a leer todos juntos el versículo 13. Todos juntos vamos a leer versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Tenemos una armadura divina para enfrentar la batalla. Yo quisiera que veamos nada más una característica de esta armadura. Se trata de una armadura efectiva para poder resistir el ataque del maligno. Porque estamos en una lucha espiritual, en una lucha contra huestes de maldad, en una lucha contra poderes, con toda esa jerarquía diabólica. Un enemigo invisible que no puedes ver y que tal vez no podemos entender exactamente cómo es que actúa, pero el punto es que la Biblia nos habla de que no debemos ignorar que hay una jerarquía diabólica que dirige el maligno, el diablo, el padre de mentira, acechando al pueblo de Dios porque quiere hurtar, matar y destruir. Es el proyecto que él ha tenido desde la antigüedad. Es llamada la serpiente antigua. Por lo tanto, desde la antigüedad ha estado puliendo sus artimañas, desde la antigüedad ha estado puliendo sus estrategias y conoce bastante bien al pueblo de Dios. Pero el Señor no nos ha dejado solos. Esta armadura, como bien señala Pablo, nos la ha dado el Señor para resistir. ¿Cuándo? ¿Para cuándo? ¿Qué dice el texto, versículo 13? Para resistir en el día malo. Para que podáis resistir en el día malo. Bueno, y viene la pregunta, ¿cuál es ese día malo? Hay quienes piensan que tal vez se refiere a esos eventos que van a preceder a la venida de Cristo. Todo lo que dice cuando dice que va a aparecer el hombre de iniquidad, el anticristo y todo esto. Si bien van a ser días malos, pero ¿será que a eso se refiere nada más Pablo? Él ya ha venido hablando, ¿se acuerdan en el capítulo 5, 16? Aprovechando bien el tiempo, ¿porque qué? Porque los días son malos. O sea, ¿por qué habrá mencionado Pablo que los días son malos? También en Gálatas, en su saludo, habla, dice, gracia y paz del Señor Jesucristo, dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos ¿de dónde? Del presente siglo malo. Aquí Pablo abarca más. El día malo, hermanos, es cualquier día desde la caída en pecado de la humanidad. Vivimos en días malos. Experimentamos el día malo cada día que Satanás y sus huestes de maldad echan a andar sus perversas maquinaciones para hacernos caer. Esto es, ¿cada cuándo será que Satanás y sus huestes de maldad acechan y acosan al creyente? Todos los días. Todos los días. Experimentamos cada día los embates de Satanás. Pero nuestro Dios de misericordia nos ha dado una armadura para resistir a esos ataques del día malo. Pero, ¿cómo ataca el maligno? Bueno, en la Biblia tenemos algunas referencias de cómo Satanás y sus huestes se ha acercado al pueblo de Dios. Una de las cosas que el maligno hace para atacarnos, siempre apunta acerca de Dios. Eso es lo que ha hecho desde el Edén. Acercó a Eva y ¿qué le dijo? Porque Dios os ha dicho,
no comas de este árbol. Porque Dios dijo eso. ¡Qué raro! Se me hace que Dios no es tan bondadoso como dice ser. ¡Qué raro que les dio esa orden de su bondad! Les prohibió que coman del árbol, de todo árbol. Obviamente Eva dice, no de todo árbol, solamente de ese. ¡Qué raro! ¡Qué raro que el Dios bondadoso diga eso! Porque Él sabe que cuando ustedes coman eso van a ser como Él. A lo mejor Él como que no quiere que sean como Él. No es tan bondadoso como dice. ¿Con que Dios os ha dicho eso? ¿De verdad? Es algo así como decir, aunque Dios os ha dicho, cuando estás en algún momento difícil de tu vida, aunque Dios os ha dicho que Él estaría con ustedes todos los días de la vida. Aunque Dios dijo que eres el pastor y que nada nos faltará. Aunque Dios dijo que Él es nuestra luz y nuestra salvación y no debemos temer. Aunque Dios dijo, en paz te acostaré y así mismo dormiré. Porque solo tú, oh Dios, me haces vivir confiado. Mira cómo estás. Siembra dudas. Esa era la artimaña, hermanos, desde el Edén. Por eso dice la Biblia ya en capítulo 3 de Génesis, la serpiente que era astuta más que todos los animales del campo, y eso nos apareció como algo que teníamos alrededor, un animal. ¿Qué había en el Edén? Animales. De una manera sutil, de una manera común también llega. Esta es la estrategia que ha trabajado y pulido desde la antigüedad Satanás y sus huestes de maldad. Con que Dios os ha dicho eso, no parece ser. Mira cómo estás, mira tu aflicción, mira cómo te cuidó en este accidente, mira, permitió que pasara esto, es bien pudo detenerlo. Cada vez que Satanás se acerca, debemos tener claro esto: en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza porque es mentiroso. Es llamado el padre de ¿qué? De mentira. ¿Cómo ataca al maligno? Siembra dudas acerca de Dios. De una u otra manera él trata de sembrar dudas acerca de lo que Dios es, de su bondad. Como, bueno, también persuade a los cristianos a que confíen en sí mismos. Una estrategia que también ha pulido, persuadir a los creyentes a que creas en mí, a que escuches a tu corazón, que te dejes llevar por lo que tu corazón te dice, te hace ver que tienes el poder para hacer todo lo que quieras. Por lo tanto debes confiar en tus habilidades, en tus recursos. Pero ¿sabes qué va a pasar cuando tú empiezas a creer que tú lo puedes, que tú puedes vencer esa situación, que tú puedes lograr lo que te propones, que tú puedes luchar contra tal adicción y la vences? ¿Sabes qué está ocurriendo cuando estás atendiendo a lo que tu corazón te dice? Es que estás dejando de poner tu mirada en Cristo. Eso fue lo que pasó con aquel David. David tenía un ejército poderoso, los hombres más valientes. Él sabía perfectamente que las victorias que él tenía como rey era porque Dios se las había concedido. Sin embargo, un día, dice que la Biblia, Satanás se levantó contra Israel y provocó que David hiciera un censo. ¿Qué necesidad tenía David de hacer un censo en ese momento? Dios había prometido estar con él. ¿Qué quería David tener? ¿Cuánto ejército tenía? ¿Cuán poderoso era? ¿Quién estuvo seduciendo a David para eso? ¿Sabemos qué? Creemos firmemente que aún el diablo está debajo del poder soberano de Dios. Dios también, de acuerdo con sus proyectos de gloria, da cierta autorización a Satanás. Como decía Juan Calvino, es el diablo de Dios. Pero es necesario que no ignoremos, como dice la palabra de Dios, que no ignoremos sus maquinaciones. Persuade a los cristianos a que confíen en sí mismos.
El cristiano, hermanos, es llamado a poner su confianza en su corazón. No. Tu confianza la debe poner en el Señor en todo tiempo, en el poder de su fuerza, no en sus recursos humanos. Las victorias de David no se debían a sus ejércitos y a sus hombres valientes, sino al poder de Dios. El Salmo 20, en su versículo 7, miren que nos recuerda. Algunos confían en carros, otros en caballos, pero nosotros, el pueblo de Dios, ¿en quién confiamos? En el Señor. En Él confiaremos. En Proverbios 3, el autor allí nos recuerda: fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Si está diciéndote que no te apoyes en tu propia prudencia, es porque nuestra tendencia, de acuerdo con nuestra naturaleza pecaminosa, es confiar en nosotros mismos. Satanás seduce para que lo hagas, porque sabe que cuando logra eso, tú habrás quitado tu mirada de Cristo. ¡Qué fácil es caer en el engaño de nuestros razonamientos pensando que yo puedo lograr algo fuera de Cristo! Pero el mismo Señor dijo: separados de mí, nada podéis hacer. El padre de mentira quiere que tú creas en ti, confíes en tus recursos, en tus habilidades, en tus capacidades. A lo mejor has llegado a decir, cuando estás en una situación que pierdes algún trabajo: yo creo que me van a llamar, soy bastante bueno para mí, yo creo que me van a llamar. Ahora, nosotros no confiamos en carros y en caballos, sino en el Señor. Otra cosa que hace Satanás es promueve sutilmente el rompimiento de la unidad de la iglesia. Satanás de una u otra manera ataca, seduce, a fin de crear divisiones entre los cristianos. Y aquí otra de los artimañas. Por eso Pablo le advierte a Timoteo de que iban a venir tiempos peligrosos y se iban a presentar hombres con apariencia de piedad, aquellos a quienes Satanás usa. Por eso Jesús oró con insistencia en su oración del capítulo 17 de Juan. Él allí dice: protégelos con el poder de tu nombre, para que estén unidos como lo estamos nosotros. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. La oración de Jesús antes de ir al Calvario es por la unidad de los suyos. Y esto implica la guerra del enemigo por destruir esta unidad. Todo aquel que se presta para crear discordia, para hablar mal del prójimo, para no velar y promover la unidad de la iglesia, debe saber que no va en línea con el plan de Dios, sino con el plan del diablo y del maligno. La ruta del cristiano que debe seguir en la iglesia es la reconciliación, es la pacificación. Pero hermanos, cuando nos prestamos a crear discordia, desunión, simplemente estamos escuchando el sentido de la serpiente que te está seduciendo a que rompas la unidad del pueblo de Dios. ¿Cómo más ataca el enemigo? Promueve las falsas doctrinas, promueve las herejías. El diablo tuerce la verdad de Dios, lo hizo desde el Edén. El diablo altera la verdad de Dios, promueve falsas enseñanzas. Lo ha hecho desde el Edén, lo intentó en la tentación con Jesús en el desierto. El diablo y sus demonios atacan la Biblia, la menosprecian haciéndola ver como un simple libro lleno de cuentos que escribieron hombres. Satanás trata de persuadir, aún dentro de la iglesia, a que creamos que la Biblia no es suficiente. Es por eso que necesitamos pues, que los pensamientos humanos, de la filosofía, de la psicología, pues nos aclaren en dudas, porque la Biblia como que no es suficiente. Pero la Biblia, hermano, la palabra de Dios es suficiente. No necesitamos el pensamiento humano para que venga a completar lo que le faltó a Dios.
La doctrina verdadera, hermanos, es toda aquella enseñanza que nos lleva a dar gloria a Dios, no al hombre. No a nosotros, oh Dios, dice la Biblia, no a nosotros, sino a tu nombre. Toda doctrina entonces que quiere exaltar al hombre, lo que él hace, y hacer que el hombre se siente contento, feliz, apapachado, no lleva a Dios. El hombre tiene que ir a Dios al reconocer y arrepentirse de sus pecados y creer que fuera de él está totalmente perdido. Por eso el mensaje de la palabra es el rescate del Salvador en la cruz del Calvario. Y al ver nuestra condición, podamos nosotros correr a la cruz. Y al vivir postrados delante de Él, estamos cumpliendo el proyecto de Dios. Que podamos ser adoradores. ¿Cómo nos ataca el enemigo? Se opone a toda vida fiel y al servicio de Dios. Pablo hizo mención de esto. Ahí en Tesalonicenses dice: nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Interesante que Pablo hace mención de esto. Aun cuando Pablo confía y cree en el poder de Dios, hace mención de que una de las obras de Satanás es estorbar para que tú sirvas a Dios. El otro texto en Corintios dice: pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz. Muchos son los adversarios. Satanás se opone a que tú sirvas a Dios. Satanás se opone a que tú tengas una vida fiel a Dios. Y por eso va a intentar seducirte. Él no quiere que tú sirvas a Dios. Y se va a oponer, va a intentar estorbarte. Seduce para hacernos caer en la complacencia. Pues el apóstol Juan nos advierte: no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, deseo de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿De quién provienen esos deseos, de la complacencia, del pecado? ¿De quién? ¿De dónde provienen? Del mundo, dice ella. ¿Y quién es el príncipe de este mundo? El maligno. Va a seducir tu corazón. La carnada va a usar deseos como carnada para seducirte. Y al seducirte, lo que está haciendo es alejarte del gozo de Dios. Pero, puede ser redundante, pero él es un promotor de la desobediencia a la palabra de Dios. En la Biblia tenemos que se nos enseña a hablar la verdad, pero él promueve que tú hables mentiras. Poquito a poquito tú vayas haciendo de la mentira un hábito. Cuando la Biblia enseña que tú debes hablar la verdad, porque Dios es verdad. La Biblia nos enseña amar al prójimo. ¿Satanás qué quiere? El maligno te tienta a que tú hagas el mal a tu prójimo, a que le guardes rencor. Te tienta para que tú evites al prójimo. Te tienta para que hagas a un lado al prójimo. En la Biblia se nos enseña a vivir con el contentamiento. Satanás te tienta a la codicia. En la Biblia tenemos bueno, algo falló por aquí.